En el siguiente video veremos el tema de la distribución binomial. La primera pregunta que se nos hace es ¿qué es una distribución binomial? Dice que es la distribución de probabilidad discreta que nos dice el porcentaje en que es probable obtener el resultado entre dos posibles a realizar un número n de pruebas. Vamos a realizar unas pruebas, ¿verdad? Un experimento, un ensayo. Nosotros vamos a hacerlo una y otra vez y nos va a dar un porcentaje de cuán exitoso o pueda fracasar ese experimento, ¿verdad? Dependiendo de los datos que me estén dando. También debemos de saber características de una distribución binomial. Tres son las fundamentales para que nosotros podamos poner en práctica este tema. La número 1 dice que se trata de un experimento que se repite n de veces. También se podría decir ensayos, ¿verdad? Yo voy a, por ejemplo, tirar una moneda tantas veces, 10 veces, 15 veces, 30 veces, dependiendo cuántas veces me diga el problema que yo debo de hacer ese experimento, ¿verdad? Para obtener determinado dato que yo necesito. La número 2 me dice el experimento solo puede tener dos resultados. Por ejemplo, si tiramos la moneda, solo puede ser cara o puede ser escudo. O si hablamos de los colores, puede ser solo blanco o negro. O puede ser solo, por decirlo, alto o bajo, o afuera o adentro, pero únicamente pueden ser solamente dos resultados. Y en la característica número 3, las probabilidades de estos dos resultados, o sea, de los dos resultados que me dieron en la característica número 2, deben de ser siempre constantes. No pueden variar. Es decir, deben de ser constantes porque si estos varían, ¿verdad? No se podría poner en práctica este tema. Y luego dice, para poder saber si en el problema debemos de aplicar la distribución binomial, debemos de tomar nota que se cumplan las tres características anteriores. Si se cumplen las tres características anteriores, ya podemos proceder a practicar nuestro tema de distribución binomial. Y aquí me dan la fórmula. Me dan la fórmula de la distribución binomial, que sería esta. Con esta fórmula vamos a estar trabajando este tema, donde aquí me dice qué significa cada letrita, ¿verdad? Cada variable. X es la variable, es decir, el número de objetos que se estudiarán. Por ejemplo, si yo voy a estudiar mi lanzamiento de monedas, si yo la quiero tirar 10 veces, ¿verdad? Entonces esa sería la variable que yo voy a tirar. La voy a estudiar 10 veces, ese lanzamiento lo voy a estudiar 10 veces. Aquí R es el valor que toma nuestras variables. Es el valor que toma nuestra variable. O sea, si yo quiero que solo 2 veces me caiga escudo o 2 veces me caiga cara, ¿verdad? Este depende de este. N es el número de veces que se hará el experimento. ¿Cuántas veces yo deseo hacer mi experimento? P es la probabilidad de que ocurra el hecho que llamamos éxito. Q es la probabilidad de que cada vez que se haga el experimento fracase. Y acá tenemos un ejemplo. El ejemplo número 1 dice: en una fábrica de bombillas el 5% sale con defectos. Determinar la probabilidad de que en una muestra de 12 se encuentre 2 bombillas defectuosas. Entonces aquí mi experimento va a consistir en lo siguiente. En esa fábrica se va a tomar aleatoriamente 12 bombillas y de esas 12 bombillas se espera que únicamente 2 estén defectuosas. Aquí mi éxito, aunque así suene, ¿verdad? Mi éxito sería que salgan 2 defectuosas de esas 12. Y aquí tenemos las 12 bombillitas. Y tenemos nuestros datos. Que sería X es el número de bombillas defectuosas
R sería 2, o sea, nuestro número de bombillas defectuosas, hay un número de bombillas defectuosas, R sería 2 porque yo quiero que en esta cantidad que tomamos de bombillas únicamente 2 salgan defectuosas. El número que se va a estudiar, o sea, serían 12 bombillas. 12, o sea, 12 veces se va a hacer el experimento porque las 12 se van a probar. Se van a probar las 12 bombillas. Y P sería lo que yo quiero que sea un éxito. El 5% sale defectuoso, o sea, yo quiero que mi 5% salga defectuoso. Esto dividido 100 me va a dar 0.05 y mi fracaso, por decirlo así, sería el 95% de lo que le hace falta. Dividido 100 me da 0.95 para formar un 100%, sumando estas dos cantidades. Aquí tenemos nuestra fórmula y esto lo debemos de ingresar. Aquí tenemos la fórmula, vamos a ingresar, en lugar de n vamos a colocar 12, en lugar de r vamos a colocar 2, aquí en lugar de p vamos a colocar 0.05 elevado a la r, y la r recordemos que es 2, y aquí sería en q 0.95 y aquí es n menos 12, el número que sería 12 menos r menos 2. Aquí copiamos nuevamente lo mismo y restamos únicamente esto que sería 12 menos 2. Y en esta parte de acá no podemos olvidar que vamos a estar trabajando cantidades factoriales y siempre lo vamos a dejar de esta forma. Sería 12 factorial, aquí 2 factorial y aquí siempre sería la diferencia del número de arriba, o sea, de mi numerador con mi denominador, y al final factorial. Aquí vamos a colocar 12 factorial por 11 factorial por 10 factorial. Aquí lo colocamos y aquí 2 factorial, a 12 le quito 2, me queda 10 factorial. Hasta ahí vamos a llegar y podemos cancelar este 10, ¿verdad? Simplificar este 10. Me quedaría 12 por 11, 132, partido 2, por estas cantidades. Ya ingresándolo en la calculadora, me va a quedar 0.0988. Multiplicado por 100, me queda 9.88. Ahora, ¿qué es lo que me pide el problema? Determine la probabilidad de que una muestra de 12, o sea, bombillas, se encuentre en 2 bombillas defectuosas. O sea que si yo tomo esta muestra de 12 bombillas, mi muestra son 12 bombillas, mi probabilidad es 9.88% de que 2 de estas estén defectuosas. Y aquí tenemos otro ejemplo. Dice: experimento con medicamentos, probabilidad de efectos secundarios. Un laboratorio afirma que una droga causa efectos secundarios en proporción de 3 de cada 100 pacientes. Para contrastar esta afirmación, otro laboratorio elige al azar 5 pacientes a los que se le aplica la droga. ¿Cuál es la probabilidad del siguiente suceso? Aquí me dan un único suceso. Ningún paciente tenga efectos secundarios. Bueno, igual ingresamos a la fórmula, solo que recuerden que aquí tenemos 3 de 100, sería en uno el 97% y en el otro sería el 3%. Pero en el 3% va a ir elevado en la fórmula a 0 y me quedaría 1, y 1 multiplicado por esto me va a quedar lo mismo. Y también aquí en el factorial, ¿verdad? 0 factorial es 1 y dividido esto me va a quedar 1. Entonces solamente tendría esto por operar.
0.97 a la quinta, me va a quedar esta cantidad, y esto multiplicado por 100 me va a quedar 85.87%. Y esta sería mi respuesta. Entonces, ningún paciente tenga efectos secundarios sería el 85%, un porcentaje alto, ¿verdad? Que ningún paciente tenga un efecto secundario en este experimento que se está haciendo acá. Y acá tenemos la actividad número 1 para poder trabajar con alumnos. Dice instrucciones, resuelve el siguiente problema de distribución binomial. Se da un problema en el cual el alumno lo tiene que resolver. Dice la probabilidad de que cierto antibiótico presente una reacción negativa al administrarse a una ave en la recuperación es 0.15. Si se les ha administrado dicho antibiótico a 10 aves, calcúlese las probabilidades de que haya reacción negativa. Que esa reacción esté en 2 aves, en ninguna ave. Estos dos incisos se tienen que resolver con la fórmula de distribución binomial. Y aquí en la actividad número 2 dice instrucciones. Se te dará una tabla la cual debes de llenar haciendo uso de la calculadora y la fórmula de distribución binomial. Materiales, la fórmula, calculadora, papel y lápiz, ¿verdad? Por si necesitamos anotar algún dato importante. Y esta sería nuestra tabla. Dice completar la tabla de distribución binomial. Entonces aquí me dan n y me dan r. Me dan n, me dan r. Y necesitamos esos dos datos para poderlos aplicar en la fórmula. También necesitamos P y Q. Toda la tablita la vamos a trabajar con esta P y con esta Q para poderla llenar. Esta tablita nos sirve para poder practicar la fórmula para que se nos haga fácil ya ingresarla en la calculadora, ¿verdad? Y cuando hagamos cualquier problema, no tengamos ahí una pausa larga de cómo se ingresa en la calculadora y tengamos algún problema y nos podamos atrasar.